International Lab virtual, el Centro de Innovación del Ayuntamiento de Madrid. Hoy presentamos y finalizamos con las dos últimas sesiones del ciclo de Data Analytics junto a Valentín Pereiro. Y bueno, podéis realizar preguntas a través del chat, o bien si queréis también lo podéis hacer a través del micro habilitándolo. Pero mientras esté Valentín exponiendo, por favor, deshabiliten los micros y las cámaras. Muchísimas gracias y doy paso a Valentín. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, hoy vamos a continuar con lo que empezamos la tarde pasada. Estuvimos hablando de objetivos, estuvimos hablando de dimensiones y métricas y sobre todo estuvimos concienciándonos de qué es lo importante de todo lo que tenemos que medir, cuáles son las bases fundamentales para construir ese tablero de medición, todo lo que necesitamos en la empresa. Y hoy vamos a profundizar, hoy sí que vamos a sacar un material muy práctico para empezar a implantar en nuestra web un sistema de medición de datos, cultura de datos en la empresa y empezar a trabajar con herramientas de verdad que además no nos van a costar nada, integrar en el sitio web y poder empezar a trabajar de verdad con esta materia prima. Voy a pasar a presentar... Bueno, ¿me veis? Supongo. No, todavía no. Ahora sí. Perfecto. Bueno, la sesión de hoy tiene dos partes. Vamos a hablar primero de herramientas gratis de Data Analytics, cómo recoger y tratar los datos con herramientas muy fáciles de implantar e integrar. Y en una segunda parte de la sesión de hoy, pero que va a ser también muy breve, vamos a ver casos reales, casos de explotación de información y qué es lo que tenemos que medir para alcanzar los distintos tipos de objetivos de los que hablábamos en la primera sesión. Sobre la primera sesión espero que hayáis hecho la reflexión de trabajar sobre vuestras plataformas, intentar determinar los objetivos primarios y objetivos secundarios, que era un poco lo que necesitábamos tener como base para luego montar nuestro panel de control. Y a partir de aquí lo que se trata es de integrar herramientas y después configurar todo lo que necesitamos para medir esos indicadores de los objetivos que habíamos determinado. ¿Qué herramientas tenemos gratis para Analytics? Pues en principio vamos a necesitar una cuenta de Gmail, una cuenta de Google, sobre la que vamos a montar absolutamente todas las herramientas. Esto, los que ya la tengáis, pues tendréis una cuenta de Gmail que podéis utilizar para todo. Los que no la tengáis, abrid una y a partir de ahí se empiezan a configurar todas las herramientas. No podemos hacerlo sobre la marcha porque sería mucho tiempo de clase pasando todo el proceso de alta de cada herramienta. Entonces, voy a explicar brevemente qué tiene cada herramienta y para qué sirve, y también lo que son los pasos para darnos de alta en todas y tenerlas todas interconectadas de la forma más ágil posible, ¿vale? Para que no tengáis que ir adelante, atrás, volviendo atrás en una herramienta para conectarle la otra y demás. Bueno, en Google nos encontramos con estas 5 herramientas que son la base de todo el ecosistema de Data Analytics que nos ofrece Google. Tenemos aquí, tenemos Google Analytics, que es la herramienta fundamental que todos conocéis de Google. No me voy a parar demasiado a hablar sobre ella porque es la más conocida y es la que todos los que tenéis cualquier web o plataforma estáis acostumbrados a utilizar. Aporta dimensiones y métricas, requiere configurar objetivos y permite almacenar y tratar datos. Es la primera que vamos a necesitar por eso, porque es la que permite almacenar. Google Search Console es una herramienta independiente solo para métricas SEO, requiere sincronizar con Analytics y permite mejorar el posicionamiento y la indexación de contenido. Sí. Valentín, sí, me dicen que si lo puedes ampliar un poquito más. Más, es que lo tengo a pantalla completa, no sé si puedo aumentarlo, meterle un poco de zoom, pero...
pero ya no veo toda la diapositiva. ¿Mejor así? Imagino que sí, lo han comentado por el chat. Sí, dice que sí. Vale, perfecto. Bueno, tenemos Search Console, como os decía, que es de métricas SEO. Después tenemos Google Tag Manager, va a ser otro de los elementos que vamos a utilizar. Google Tag Manager nos aporta eventos, bueno, lo vamos a ver un poco a detalle cuando hablemos de ella. Nos permite etiquetar eventos y nos permite marcar las cosas que queremos medir. Google Optimize, que va a ser nuestra gran herramienta de crear hipótesis y testar, hacer experimentos y testar distintos resultados, a ver cuáles son los mejores. Y por último, Google Data Studio, que es la herramienta de visualización de datos de Google. Es una herramienta que nos permite trabajar con gráficas, configurarlas a nuestro gusto, combinar métricas, combinar dimensiones y métricas también como queramos, y a partir de ahí es donde realmente procesamos y tratamos esa información de una forma más potente, ¿no? ¿Qué es y para qué sirve Google Analytics? Bueno, Google Analytics, Google Analytics es la primera de las 5 herramientas de Google. Hablamos de la herramienta que recopila y clasifica datos, nos permite almacenar toda la información de tráfico de nuestras plataformas y nos permite también conocer un poco mejor a nuestros clientes, aporta dimensiones y métricas, todo lo que ya Google tiene configurado, preconfigurado, que debemos medir sobre el tráfico. Una cosa primordial que hay que hacer con Google Analytics una vez que se implante es precisamente configurar objetivos, porque esos objetivos primarios, sobre todo, el objetivo que tenga ese sitio web nos permite saber qué acciones o qué dimensiones nos están aportando mayores beneficios o mayores ventajas para el cumplimiento de ese objetivo. Os enseño un poco Google Analytics por encima, aunque ya la conocéis. Es esta herramienta, tiene un panel de control principal de por sí ya muy potente, con mucha información que podemos estudiar, pero sobre todo por aquí tiene otro montón de informes en el menú que podemos... son informes ya preconfigurados que combinan dimensiones y obtienen unas métricas, pero son las métricas estándar las que Google considera que son relevantes para ti, pero todavía no están personalizadas. Después se puede sofisticar y se puede trabajar mucho mejor con esta información. La otra herramienta de la que hablábamos es Google Search Console. Google Search Console es otra herramienta anexa, digamos, a Google Analytics, que se centra mucho en el SEO, en el posicionamiento SEO en buscadores. Si la conectamos con Google Analytics, importamos además en Google Analytics métricas de Search Console que nos interesa para analizar el tráfico SEO. Esa herramienta tiene esta pinta. Google Search Console nos ofrece ya una visión de nuestra capacidad. Aquí podéis ver un ejemplo del rendimiento de un sitio web a lo largo del tiempo, en los últimos 16 meses, cómo está creciendo el tráfico SEO, nos dice el volumen de clics y el número de impresiones que estamos consiguiendo en el buscador de Google y nos permite analizar pues, nuestra posición media, la tasa de clic que conseguimos con nuestros usuarios y demás. Pero sobre todo tenemos un apartado aquí de cobertura que nos ayuda mucho a ver todas las páginas, el volumen de páginas que vamos indexando en el buscador y que está empezando a formar parte del diccionario de Google, por llamarlo así. Esto hay que revisarlo, hay que tenerlo siempre, la mayor parte, el mayor volumen de páginas interesantes que podamos tener indexadas y sobre todo analizar las excluidas. ¿Por qué Google nos las está excluyendo? Si es una exclusión que nos viene bien para SEO o no. Pero ya esto forma más parte del ámbito del SEO que de lo que estamos hablando, de Data Analytics. Además, tenemos, además de Google Tag Manager. Google Tag Manager es otra de las herramientas de Data Analytics que, como os decía, nos permite el etiquetado de objetivos, eventos y otras cosas que queramos medir.
que nos permite además integrar código en el sitio web, en las páginas web, sin necesidad de tocar la programación de la web. Nosotros utilizamos un contenedor que nos ofrece Google, que es el que sirve en los trozos de código que nosotros vamos a ir añadiendo a la página web como add-ons. Google Tag Manager tiene esta pinta. Una vez que tienes creada una cuenta, tienes un espacio de trabajo y tienes, que viene a ser esto, y unas etiquetas que es donde se configuran cada uno de los eventos que queremos medir. Que queremos medir cada vez que alguien hace clic en el botón buscar, configuramos un evento que consiste en un seguimiento de la gente que le hace clic en el botón buscar. Queremos también los que dan clic en teléfono, los que inician la publicación de un anuncio. Todo esto son una serie de etiquetas que van a saltar ante determinadas acciones del usuario y nos van a permitir que Google Analytics vaya registrando aquí, en una parte que se llama comportamiento eventos, nos va a registrar todos los eventos que se producen desde que hemos etiquetado o hemos marcado esas acciones. De esa manera podemos trabajar después con estos eventos para asignarles un valor dentro de nuestro funnel de conversión, dentro de la consecución de nuestros objetivos. ¿Qué más herramientas tenemos? Tenemos Google Optimize. Google Optimize es un cañón de herramienta para lo que son, permite optimizar sitios web. Es una plataforma que nos permite lanzar experimentos y confirmar hipótesis basadas en datos. ¿Qué pinta tiene esta herramienta? Una vez que la hemos configurado, nos permite, este panel de control nos permite crear experimentos y nos permite trabajar sobre experimentos. Aquí tengo un experimento que ya hemos terminado, por ejemplo, para que veáis la pinta que tiene. Lanzamos una versión original de una página y otra donde el color del botón de buscar cambiaba de color, tenía otro color distinto a la versión original. Metimos 300 y pico sesiones sobre el experimento, se sirvió el 50% de versiones a cada uno de las opciones del test y según vemos la tasa de conversión obtenida de un color, del cambio del color, es superior o mejor al color original. Teníamos una tasa de conversión del 9,32 frente al 6,90. Sí, ya podemos directamente cambiar el color de ese botón porque sabemos que tiene una tasa de éxito más alta en el test, la prueba B que hemos hecho. Para que veáis cómo se configura un experimento es súper fácil, que además es la parte que me parece más útil. Si le ponemos, bueno, aquí no, vamos a crearlo con otra cuenta. Y creamos un experimento que sea color botón, por ejemplo. Creamos un tipo test AB, que selecciona, muestra a la mitad de la gente un tipo y a la otra mitad otro. Perdón, nos hemos ido. Y la página web sobre la que lo queremos hacer, que en este caso es planesdigitales.com. Le damos a crear y la propia herramienta... Perdón, porque aquí no lo podemos hacer, lo tenemos que hacer en Google Chrome, que es la que tiene la herramienta perfecta. Entramos en planes digitales otra vez, vamos a crear experiencia, el botón, prueba B y lo hacemos sobre la home. Le decimos que queremos añadir una variante. Vamos a ver. Variante 1. Al 50% podemos ponderar que se le sirva un 75% más el botón original porque ya tenemos una tasa de éxito muy buena de la página y no nos interesa que el test nos altere de una forma muy determinante todo el proceso y, sin embargo, además queremos crear un test con otro porcentaje del público que llegue a esa página. Esto nos carga directamente nuestra web, no es la página que hemos seleccionado sobre la que queremos hacer el test, con una zona aquí de navegación y le decimos, podemos seleccionar directamente un botón
y decirle que queremos cambiar, pues, el color mismo. Le cambiamos un botón, el color amarillo, por ejemplo, y a partir de ahí podríamos haber lanzado, le damos a guardar y lanzaríamos un experimento directamente con esta herramienta donde la mitad de las páginas se le serviría a un usuario con un color y la otra mitad con otro. De esta forma, a partir de las métricas, podemos decidir cuál es la versión que nos quedamos de forma definitiva. Y la última herramienta, que es Google Data Studio. Google Data Studio es una herramienta de visualización de datos propiamente dicha, es una herramienta que nos permite personalizar y configurar informes y paneles de control a medida, con datos obtenidos a partir del resto de herramientas y fuentes externas. Esta es realmente la herramienta por definición de Data Analytics que pertenece a Google y requiere integrar fuentes y gráficas que nos aportan esa visualización de datos. ¿Qué pinta tiene esto? Pues aquí podemos ver Google Data Studio, tiene un panel inicial donde podemos crear informes, ya tiene de por sí algunas plantillas que podéis elegir una plantilla directamente de un canal de YouTube o de una campaña de Google Ads y configurar con eso un panel, pero sobre todo dentro de lo que tenemos podemos personalizar y hacer cosas como esta, ¿no? Tenemos un gráfico dinámico que te pones encima y te sale una ventanita con todas las variables. Tenemos además que todo esto se puede compartir como si fuera una página web, es decir, se pueden integrar estos gráficos como un frame dentro de un post de un blog, por ejemplo, y que la gente pueda manejar incluso este gráfico y pueda seleccionar periodos y pueda trabajar con la información. Es una herramienta de informes dinámicos súper potente. En este caso, por ejemplo, podemos hacer visualizaciones de tráfico desde distintos puntos de vista, con distintos enfoques, para distintos resultados, para obtener distinta información y cruzar mapas de calor, gráficos de barras, cualquier tipo de representación que queramos hacer. Bueno, voy a achicar un poco esto para que veáis el orden de implantación de estas herramientas, ¿vale? Empezaríamos por Google Analytics, alta de una cuenta, creas una propiedad y configuras los objetivos. A partir de ahí nos pasaríamos a Tag Manager, creamos el alta de una cuenta en Tag Manager, creamos un contenedor, integramos ese contenedor en la web, que es nada más que meter un trozo de código en una parte que ellos te indican muy claro, y ya a partir de ahí ya podemos trabajar sobre la web sin necesidad de tocar el código. Ya tenemos Google Tag Manager, que es una herramienta que nos va a permitir inyectar código. A partir de aquí integramos Google Analytics con Google Tag Manager, los conectamos entre ellos y ya marcamos eventos. De esa forma ya tenemos nuestra web preparada para empezar a medir las cosas que queríamos. Después conectamos Search Console, nos damos de alta una cuenta, integramos Google Search Console con Google Analytics y además tendríamos ya información de tráfico SEO. Además, conectamos Google Optimize, creamos un alta, creamos un contenedor de experimentos e integramos Google Optimize con Google Tag Manager, que nos permite meter el trocito de código que lanza los experimentos. Ya tendríamos la cuarta herramienta conectada y, por último, Google Data Studio no es más que crear una cuenta, conectar Google Data Studio con Google Analytics, que hay una serie de conectores estándar y ya podéis diseñar paneles de control. Todo este ecosistema lo tenéis montado gratuitamente y sin ningún problema. Bueno, hasta ahora hemos visto lo que son toda la parte de herramientas, todo lo que tiene que ver con herramientas que nos van a ayudar a trabajar con esta información. Ahora vamos a ver cosas que se pueden hacer, cosas útiles, casos reales, que yo creo que también es un poco lo que estabais esperando. Esto es un tema bastante complejo y hay que ver ejemplos para entenderlo bastante mejor. Vamos a poner alguna diapositiva. Bueno, os dejo deberes, que es instalar todas las herramientas en vuestras plataformas. Me parece interesante que lo hagáis. Vamos a ver cómo interpretar los datos para mejorar resultados. En principio, Google Data Studio, como os decía, es una herramienta que te permite esto, crear paneles de control, que además son responsive, se ven en cualquier dispositivo, están perfectamente pensados ya para dimensionarse en todos los sitios.
Pero los paneles de control se pueden llegar a personalizar mucho o deben ser un panel de control para cada empresa. Al final, la personalización nos otorga más valor de marca y, sobre todo, nos interesa personalizar la información que queremos ver todos los días. Tenemos el caso de Pronovias, por ejemplo, que a ellos les interesa unas fases del funnel de venta. Ellos saben que las novias buscan el vestido con X tiempo de antelación, que el primer paso del proceso es buscar en Internet información y buscar precios y modelos. Después saben que hay una fase de prueba del producto, saben que hay una fase de compra, una decisión y demás. Entonces, les interesa tener muy claros cómo va pasando la gente en el funnel de conversión desde la prueba hasta la compra, hasta la venta real. O el caso de una bodega que les interesa también resolver la información de otra forma. Lo importante, sobre todo, es personalizar lo que queremos ver. Data Studio, además, tiene un montón de conectores estándar que simplemente tenemos que pinchar aquí y elegir una fuente de datos y ya la tenemos conectada directamente y ya podemos trabajar con esos datos que tenemos ya acumulados en esas herramientas. Es el caso de Google Analytics, de Google Ads, campañas en Google Ads. También podemos absorber la información en Data Studio y reflejarla en paneles. Hojas de cálculo de Excel, simplemente. Un Excel perfectamente se puede meter en Data Studio y elaborar gráficos con esa información. Y lo que es más importante, combinar información de Excel con información de Google Analytics y sacar a lo mejor pues lo que es un embudo completo de venta si las ventas finales las tenéis en una base de datos de Excel. Bueno, tenemos jQuery, tenemos un montón de herramientas de conexión con base de datos SQL, con todo tipo de herramientas de marketing, con Facebook Ads. A través de conectores de pago de otros proveedores también se pueden conectar muchas más herramientas. El caso es que normalizamos. Lo que hacemos es normalizar las conexiones de datos y ya tenemos datos tratables y datos manejables en la propia herramienta. Bueno, ¿qué nos interesa? Vamos a ver qué cosas nos interesan más dentro de cada tipo de objetivo de los que veíamos el otro día. El otro día hablábamos de que los objetivos más importantes son ventas, normalmente el 99% de los casos es el objetivo principal, captación de leads, que viene a ser lo mismo en este caso. Después teníamos branding, teníamos también el objetivo de posicionamiento, el objetivo de fidelización y el objetivo de notoriedad. Bueno, pues el objetivo de ventas, al final lo más importante para un panel de control es ver el funnel, es ver los pasos del proceso, de un proceso de venta para detectar cualquier fricción, cualquier caída de usuarios en alguno de esos pasos del funnel. Lo importante es detectar esas fugas, esas barreras, esos puntos de donde el cliente, donde perdemos al cliente para intentar mejorarlos con experimentos a través de Google Optimize, con cambios, cualquier tipo de cambio que pueda, una hipótesis de cambio que nos pueda llevar a mejorar ese proceso. Por tanto, lo importante es monitorizar esto bien, además poder desglosar cómo se comporta ese tráfico dentro del funnel por distintas fuentes, si son fuentes de campañas de pago, si son fuentes de tráfico SEO, cuál de esas fuentes nos funciona mejor para invertir en mejorar la fuente que mejor nos funciona, el dispositivo que mejor nos funcione. Se trata de encontrar todos esos puntos que puedan ser un problema para el funnel de venta. Y es la forma de entrar en un ciclo de mejora continuo para ventas y captación de leads. En el caso de branding, si estamos analizando los datos sobre branding, pues lo que nos va a importar es el reconocimiento de marca, ¿vale? Nos va a importar cuánta gente llega a nuestra página con keywords que ha buscado en Google, keywords de marca, el nombre de nuestra marca o nuestra marca acompañada de algún otro palabra o keywords de nombre de producto o de servicio que estemos vendiendo, que es el tráfico que más nos interesa, es donde descubrimos nuestra marca a nuevos clientes y donde realmente obtenemos una mayor visibilidad. Y digamos que las keywords no marca nos ayudan a ganar tráfico por posicionamiento, las keywords marca refuerzan el branding. Si nuestra marca es muy conocida y llegan a nosotros utilizando mucha keyword de marca, estamos hablando de una marca fuerte y potente. Y es la forma de medirlo. Si tenemos esta información, sabemos
que el tráfico que utiliza nuestra marca crece, estamos creando una marca fuerte que cada vez hay más gente que utiliza el buscador con nuestra marca en vez del nombre del producto. Si estamos haciendo una labor, un proyecto de SEO, mejorando el SEO de los productos y servicios que vendemos, es al revés. Lo que nos interesa es que las keywords no marca sean las que vayan creciendo. Por tanto, esto en un gráfico de este tipo nos ayuda a detectarlo de una manera muy rápida. Fidelización, en el caso del objetivo de fidelización, evidentemente la fidelización implica una recurrencia de clientes que ya han estado, que ya han comprado, que vuelvan a comprar, y eso se hace a través de visualizaciones como el análisis de cohortes, que es un análisis, es este mapa de calor que tenemos por aquí, que nos indica cada día usuarios. Perdona, Sí, perdón. ¿no estás compartiendo la pantalla? Ah, no estoy compartiendo la pantalla. Vaya. Perdón. Nada. Pero además hace bastante, ¿no? Me parece que sí. Bueno, pues recupero un poquito hacia atrás para que veáis las pantallas porque es importante. Precisamente estaba viendo visualización de datos y os decía, bueno, lo importante de pantalla era... os hablaba de Data Studios, hablaba de otras, bueno, de esto no os he hablado, pero ahora os hablaré. Os hablaba de paneles de control de Pronovias o de otras empresas que vienen a ser estos. Os hablaba de conectores, que hay muchos que vienen a ser todo este tipo de conectores. Os hablaba de ventas, de lo importante que es medir en el caso del objetivo ventas los embudos de conversión. Os hablaba de branding, del reconocimiento de marca, keywords no marca, para que vierais una representación de esta información útil, de forma que nos permite tomar decisiones. Y hablaba de fidelización, estaba empezando a hablar de fidelización. En este caso, lo que nos importa son este tipo de mapa de calor, donde podemos ver que los usuarios que llegan el primer día, un 1 y pico % también se conectan el segundo día, un 0,90 al tercero, y vamos viendo cómo se va cayendo los porcentajes a lo largo del tiempo, pero nos puede indicar si debemos fortalecer esa recurrencia hacia adelante o no nos interesa. En este caso, la fidelización, si interesa la fidelización, interesa fomentar estos porcentajes y aumentar esta recurrencia. En el caso de SEO, de posicionamiento SEO, hablamos de otro tipo de información a monitorizar. Desde luego, siempre hay que ver un evolutivo a lo largo del tiempo un poco grande, porque el SEO es un trabajo a largo plazo, a medio largo plazo, y siempre tiene que haber una proyección. Además, comparado con otras fuentes de tráfico, cuánto es el orgánico, cuántos son los demás. Además, nos va a interesar también tener una analítica de las palabras clave, keywords que más tráfico nos atraen, cuáles son esas palabras y cómo evolucionan esas palabras a lo largo del tiempo, si vamos subiendo puestos en el ranking o si los vamos perdiendo, para potenciarlas o mejorarlas a través de SEO. Y en el caso de social media, nos va a interesar, por ejemplo, la notoriedad. La notoriedad es pura visibilidad y en este caso, por ejemplo, podríamos estar analizando, a mí me gusta clasificarlo en 3 grupos, que es influencia, autoridad y lealtad. La influencia es volumen, es número de gente que me ve, visibilidad, que en este caso sería el dato de impresiones y el dato de número de seguidores, de fans, de cada red social. La autoridad es otra cosa, la autoridad ya sería gente que interactúa, gente que da me gusta, que de alguna forma tiene confianza en lo que tú estás contando, y la lealtad, que es lo más aspiracional para una marca. En este caso se mide en la gente que comparte además tu contenido, gente que te contesta y habla e interactúa contigo de una forma más profunda. Es una forma de clasificar también ese análisis de notoriedad. Dicho esto, tenemos muchas cosas que medir, quizá demasiadas, y lo que importa es centrarse en, dependiendo del objetivo que tengamos y del proyecto que tengamos delante. Evidentemente, si tenéis una empresa donde queréis reforzar todos vuestros frentes digitales, eso va a requerir un panel de control para cada una de las patas que requiera que tengan esos objetivos.
Si tenéis campañas de pago abiertas, tendréis que tener un panel que mida la eficiencia y la efectividad de esas campañas. Además, si tenéis proyectos de SEO, tendréis que tener un panel de control de SEO y además un panel de tráfico general también para saber qué está pasando a nivel global. Por tanto, hay que aterrizar ya en casos concretos, ¿no? Aquí os muestro el caso de un cliente con el que trabajamos, que es una empresa de turismo. Lógicamente se ha visto muy afectada por el COVID, han parado todas las campañas, pero aún así a ellos les interesaba ver las conversiones por ciudad, con lo que se integró un mapa donde se podían ver por este tipo de representación geográfica de bolas donde se habían producido esas conversiones y además una evolución de los indicadores de campaña por semanas de los principales indicadores, que en este caso son clics, CTR, costes y conversiones. Además, solo dentro de Google Ads querían ver pues, grupos de anuncios, palabras clave por tipo de concordancia, cómo está funcionando cada una de sus campañas con mapas de calor, de la que mejor tira en número de clics, en tasa de rebote, en un montón de indicadores. Y solo Facebook Ads también querían tener otra visión de distintos objetivos. Esto sería un panel de control de campañas SEM, por ejemplo, de campañas de pago. Y aquí tenemos otro caso, por ejemplo, de un panel de control bastante más complejo que tiene de todo. Tiene la parte de SEO en esta parte de la izquierda y aquí la parte de campañas. En este caso le interesaba ver una evolución de los últimos 365 días, ver cómo evoluciona el SEO a lo largo del tiempo, establecer además un objetivo y ver el grado de cumplimiento de ese objetivo a través de una barrita que se va cumpliendo, tener los datos de calidad del tráfico claramente identificados, de páginas por sesión, demás. En la parte de palabras clave, saber un poco las keywords marca, keywords no marca, ver cómo evoluciona su propia marca, rendimiento del tráfico SEO y además dentro de campañas querían separar conversiones de display, de conversiones de search, querían tener también separado el dato de tasa de clic y de número de clics y tasa de CTR de display o de search y lo mismo separado también la tasa de conversión, costes y demás. Y además rendimiento de cada una de las campañas por dispositivos, clics, coste, conversiones por cada uno de los dispositivos y un monitor general de resultados de todas esas campañas. Bueno, en resumen, no hay más presentación. Como os he contado, teníamos unos objetivos primarios, objetivos secundarios que queremos medir. Hoy hemos visto unas herramientas con las que podemos enchufar nuestras plataformas y medir o establecer, configurar esos objetivos para empezarlos a medir. Ya tenemos las herramientas, tenemos además configurado un panel de control para trabajar con esa información y a partir de ahí lanzar experimentos, a trabajar, a ver qué podemos mejorar, a ver qué partes del funnel podemos incrementar con determinados cambios, a ver qué campañas van mejor y hacia dónde debemos destinar el presupuesto de esas campañas. Todo esto llevado a un trabajo diario, a una tarea de monitorización y concienzuda, lo que va a hacer es que disparemos todas las capacidades de nuestras plataformas digitales para que realmente se conviertan en una herramienta rentable que nos permita aumentar la tasa de éxito, las ventas y que nos permita movernos en todo este terreno digital, teniendo un modelo de Data Analytics muy sencillo, muy básico de implantar, que requiere muy poco esfuerzo y ya a partir de ahí podemos empezar a sofisticar y saltar a lo que ya es el Big Data o otro tipo de herramientas más complejas, donde metamos más conectores, más información externa, donde le enchufemos más información obtenida de otras fuentes y podamos empezar a trabajar modelos predictivos, ciclos de mejora continuo, experiencia de usuario, proyectos de experiencia de usuario bien potentes, pero eso ya es otra historia, es otro nivel de Data Analytics y yo hoy entre hoy y el otro día os quería contar lo que es el nivel básico por el que todos debemos empezar, algo que está al alcance de todos y que podéis poner en marcha desde esta misma tarde. Dicho esto,
Pues muchas gracias a todos y dudas, estoy para responder todas las que queráis. Sí, Os voy a dejar dos cosas, ¿vale? Una dirección de correo mía por si queréis preguntarme cualquier cosa en modo privado. Os voy a dejar también una copia de esta presentación sin la parte confidencial de clientes para que no podáis, de alguna forma, que no se mueva imágenes que no me interesa que se vean. Y por otra parte, pues oye, dudas que queráis plantear ahora mismo en el chat y os pueda resolver sobre la marcha y que nos puedan afectar a todos, también lo puedo resolver.